Detalles acerca de este nombramiento y la ratificación que ayer en el Senado de la República se llevó a cabo. Leti, gracias por la comunicación. Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Max? Muy buenos días a toda tu audiencia. Tal como lo has resumido, pues ayer el Pleno del Senado de la República aprobó con 81 votos al nuevo canciller y hubo 30 votos en contra provenientes del PAN y del PRI. Ujú. Quienes lo respaldaron fueron Morena, Verde, PT, y a ellos se sumó Movimiento Ciudadano. Es un proceso ya muy regulado en el Senado de la República. Cuando la presidencia de la República hace el nombramiento, bueno, pues el Senado tiene que pasar al nombrado presidencial a comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Y fue ahí, Max, donde el canciller ahora, pues dio a conocer los principios de la política exterior que él va a continuar. Y bueno, él destacó que van a contribuir de manera real y sustantiva a la generación del bienestar para el pueblo de México, capitalizar la posición del país como economía integrada al mundo, la protección consular y defensa de los mexicanos en el extranjero, el respeto al derecho, a la autodeterminación y a la igualdad jurídica de los estados, o sea, los estados, me refiero al mundo, Ujú. cooperación y una coordinación internacional efectivas con respeto a la soberanía en materia de seguridad, compromiso proactivo con el multilateralismo y el derecho internacional y el impulso a la sustentabilidad y responsabilidad frente a los desafíos emergentes. En ese diálogo, Max, bueno, pues los senadores tienen la oportunidad de hacer preguntas. En esta ocasión solamente fue una ronda de preguntas porque el canciller Roberto Velasco recuperó una tradición que era muy pues, frecuente en el Senado hasta que llegó Morena con su mayoría, y que era que las personas que iban a ser ratificadas en el Senado procuraban reunirse 1 o 2 días antes con las diferentes bancadas para poder dialogar con ellos en privado, escucharlos de manera diferente a como se escucha en una comparecencia abierta. Y entonces, bueno, en esta ocasión hizo eso. Él se reunió la víspera con Morena, PT, Verde, Movimiento Ciudadano y el PAN. Y ayer mismo, antes de su comparecencia, se reunió con el PRI. Ujú. Evidentemente, Max, la votación demuestra que esta reunión no necesariamente implica un respaldo absoluto. Por ejemplo, el PRI y el PAN pues votaron en contra de su ratificación y lo hicieron porque no es un asunto personal, según explicaron ambas bancadas. En el lado del PAN, Francisco Ramírez Acuña fue el encargado de hacer esta explicación, y del lado del PRI fue Manuel Añorbe, en el que ellos explican que no están de acuerdo no en él en particular, sino en la forma en que se realiza y se atiende la política exterior, y no consideran que una persona que no tiene la experiencia en las relaciones internacionales, que no se formó en ese ámbito, que no tiene pues la trayectoria en esa área, pueda hacer frente a todos estos retos. No él en lo particular, no por su juventud, no por su carencia, digamos, de carisma o de facilidad que pueda tener de diálogo internacional, sino por un principio, digamos, de respeto a la política exterior. Entonces, él hizo estas reuniones y aún así, pues ni el PRI ni el PAN lo respaldaron, Ujú. pero en este diálogo público en la Comisión de Relaciones Exteriores, pues Manuel Añorbe, el líder de los priistas en el Senado, fue quien puso el tema en la mesa, pues el tema, Max, que ha llamado la atención en los últimos días, que es esta evaluación del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, Ujú. que recordemos ha pedido a la Asamblea General que se considere que México incurre en un delito de lesa humanidad por la insistencia de casos de desaparición de personas. Entonces esto ha molestado mucho al gobierno mexicano, y ayer
Roberto Velasco, Ujú. explicó que la posición de México no implica que el Estado vaya a dejar solas a las madres buscadoras o que no atienda el difícil y doloroso caso de las personas desaparecidas, sino que va a insistir en que el Comité de la ONU pues no se extralimite y que haga evaluaciones más profesionales, que tengan mayor calidad sus análisis, O porque desde sea, el punto de vista de México, pues que no tomó en cuenta la información que dio el gobierno mexicano ajá. en todo lo que ha hecho de esfuerzo para evitar este delito, Max. Claro, o sea, que hagan el reporte o el informe a modo, como todo lo que les gusta que hagan, porque sí, o sea, el reporte, quienes leímos el reporte es muy claro, no están acusando directamente al Estado, están acusándolo de la omisión de prácticas y de hechos para que el crimen organizado, en estas prácticas que conocemos de reclutamiento de personas, entre muchas otras, han provocado la desaparición de estos cientos de miles de personas. También el censo y los procedimientos con los cuales ellos han determinado que pues no eran 130, sino 41,000. Y en estos pues recovecos o en estos claroscuros de la información, ellos asumen que ellos no tienen la capacidad o la información fidedigna para dar a conocer un reporte como este. Es decir, al final de cuentas no los están acusando a ellos, porque quienes, seguramente tú lo leíste, Leti, quienes leímos el reporte, entonces no es que estén acusando directamente al Estado, sí están haciendo un planteamiento sobre la omisión de prácticas y de procedimientos para que el crimen organizado no se involucre, que es una de las principales prácticas, sabemos, de desaparición. Pero en este caso, ¿qué es lo que espera el ahora secretario Roberto Velasco sobre el nuevo informe? Que esté a modo, porque, a ver, aquí no tendríamos que poner, Leti, en tela de juicio su juventud, porque bueno, fue además ratificado por el Senado en su mayoría. Sabíamos que en la oposición iba a haber votos en contra, y aunque digan que no fue personal, sí fue personal, no tanto contra él, pero contra el partido, contra el movimiento. Pero aquí lo que me llama la atención y lo que está en tela de juicio es la autonomía con la que Roberto Velasco tendría, porque eso es su obligación, que actuar en el tema de relaciones exteriores, y no ha pegado al oficialismo. Esa es una de las dudas que se generan, y en este primer comunicado, en este primer esbozo de un planteamiento sobre los desaparecidos, dice que le va a pedir a la ONU que modifique el tratamiento, sinceramente, y nos tenemos que voltear a la ONU. ¿Tú consideras que en la ONU van a modificar un tratamiento para volver a plantear las omisiones y la falta que ha cometido el Estado en cuanto al tema concretamente de desapariciones? ¿Lo podemos esperar o sinceramente pues es algo como para defenderse, como lo que han hecho pues prácticamente siempre desde el estrado que representan? Pues mira, realmente es puro eufemismo, digo, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y cualquier comité de la ONU tiene parámetros generales que se aplican a todos los países. Ujú. Entonces tú no puedes acomodar un análisis en función de lo que le guste o no le guste al gobierno en turno de un estado en particular, ¿sí? Claro, Porque México ha tenido problemas de desaparición durante décadas. Eso lo sabemos. así es. Es público. De hecho, mira, ahorita se me viene a la mente este caso que llevó a la Corte Internacional de Derechos Humanos a ordenarle a México que se legisle y que se separe el fuero militar del fuero civil cuando los militares están involucrados en la desaparición forzada de personas. Ujú, ujú. Y se tradujo en una reforma constitucional, en una forma legal. O sea, Pues por ejemplo el estas caso de observaciones Ayotzinapa, han ¿no? tocado a los gobiernos priistas, a los gobiernos panistas y a los gobiernos ahora de Morena. La gran diferencia es que evidentemente a los tres gobiernos les molesta, Claro. pero la diferencia es cómo reaccionas. Entonces te ordenan a nivel internacional, en organismos multinacionales de los que tú eres parte por voluntad propia, que hagas, que mejores tu trabajo, y lo haces. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el gobierno de Calderón? Bueno, se dijo, es que ustedes ni siquiera tienen una ley. Pues se hizo la ley contra la desaparición de personas. Ujú, exacto. Y dijeron, es que ustedes nada más están pensando en que son integrantes de un gobierno en turno los que desaparecen personas. También tienen que incluir a las personas civiles, es decir, a los narcos. Y entonces se creó esta ley, se creó en el Senado. Y la ONU dijo, tienen que crearlo escuchando a las víctimas
o a las familiares de las personas desaparecidas, y durante 6, 7 meses se escuchó, hubo muchos foros y se creó la ley. Entonces, por supuesto que esto ha ocurrido en otras ocasiones, claro. Claro que a los otros gobiernos también les molestaba, claro, pero las reacciones eran diferentes. Entonces ahora aquí lo que a ellos les molesta es que son ahora ellos los que representan al Estado mexicano. Ujú. Mientras esas observaciones iban dirigidas a un PRI o a un PAN que representaban al Estado mexicano, ellos incluso fomentaban esas observaciones de la ONU, esas evaluaciones de la ONU. Ujú. Ahora les molesta porque son ellos los que lo encabezan. Entonces, creo que ahí hay un gravísimo problema del gobierno de no entender que la crítica al Estado mexicano no es una crítica a ellos en particular, Exacto. sino a este problema que ha tenido México de manera histórica de no atender estos fenómenos. Ahora, si la ONU considera que el fenómeno de las desapariciones de las personas en México encaja en esta tipificación mundial de crímenes de lesa humanidad, no significa que estén señalando en particular a un nombre de una representante del gobierno mexicano, no, sino a un problema sistemático que en algunos momentos se ha atendido más que en otros. Ujú. No están negando que el Estado mexicano no lo atienda, están estableciendo que a pesar de que lo atiende, pues no ha sido suficiente. Y tan no ha sido suficiente, Max, pues que nosotros conocemos a muchas víctimas de ese delito, pues, o sea, Así es. familiares de personas que han desaparecido. ¿Que no tenemos ahora un número inusitado de mujeres y de hombres que son buscadores? Inusitado, Inusitado. Entonces, atípico y como no se había visto antes, si eso ¿sí? existe el día de hoy, en este jueves de abril del 2026, significa que ese problema no lo han podido resolver. No lo han podido resolver, no han creado protocolos ni, digamos, métodos de acompañamiento para los colectivos, para las madres, porque se dice que Rosa Isela Rodríguez sí se reunió con ellos. ¿En qué quedaron? ¿Se sabe en qué quedaron? ¿Se sabe cómo los apoyaron? No se sabe, no se dice. Los reciben, las escuchan y ya, pero no se hacen protocolos. Hay una omisión en el registro, primero, porque además ya lo hemos hablado, una omisión en los datos y pues estas metodologías para eliminar de tajo, de un momento a otro, más de 60,000 personas de ese registro de desapariciones. Pero lo que también deja mucho que desear es que, como bien dices, no es una situación de esta ni de la anterior administración, sino de muchísimas otras administraciones. Ahora ha crecido desproporcionalmente, pero entonces tomando en cuenta que la invisibilidad con la que se ha reflejado el acompañamiento y la ayuda a estos colectivos y que ahora con la declaración de Roberto Velasco se hace más evidente, se hace de manifiesto, ¿qué podemos esperar entonces pues de este tema que sigue siendo uno de los principales pendientes y demandas de la sociedad? O sea, vamos a esperar a que la ONU o que el Comité de Desapariciones de la ONU pueda modificar en este contexto esa recomendación a nuestro país, o qué se está esperando para darle un acompañamiento y crear verdaderos procedimientos y protocolos de búsqueda para que es uno de los temas más dramáticos. ¿Qué es lo que se está esperando? Y una vez más, no es directamente contra esta administración, es desde siempre. Lo que pasa es que ahora se ha agravado muchísimo más que antes, Leti. Pues mira, los protocolos existen, pero no los aplican. Que es lo mismo. Recordemos que ahora ya se tenía hasta el gobierno de Peña, pues una serie de principios para el registro de estas desapariciones. Ya se tenía la atención a víctimas, ¿te acuerdas? Ujú. Hay una cosa que se llama atención a víctimas. Y ya se tenía, pero ¿qué es lo que hizo Morena? Irlo desmantelando para ir acomodando las cifras y las cosas en función de lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué se espera? Bueno, evidentemente a nivel internacional y a nivel diplomático, Max, pues va a haber un esfuerzo de la Cancillería por cabildear con los otros Estados miembros de la ONU para tratar de mitigar esto.
¿sí? O sea, sabemos que la ONU es un nido de grillos y vamos a ver cómo sí funciona esta estrategia de México para mitigar el impacto de esta resolución del comité. Ahora, yo en lo personal, con todo y eso que pudiera tener un impacto para mitigar la resolución, yo no veo en el horizonte que haya un regaño de la ONU a su comité o que la ONU diga, no, no, mi comité se equivocó. No, pero quizás para que la resolución oficial tenga matices, ahí puede que en esa pueda ser la apuesta de la diplomacia o de la estrategia diplomática a la que está apostando el gobierno mexicano, ahora con Velasco como titular. Entonces vamos a ver, Max, si esta no experiencia diplomática del nuevo canciller pega o no pega en este objetivo. Porque cuando tú eres un diplomático profesional, te voy a decir un nombre, Rosario Green. Sí, Pues tú conoces, tienes una red de enlaces literalmente en todo el mundo, desde décadas atrás. así Entonces, es. cuando llegas a ser canciller, pues tus tentáculos de comunicación con todo el universo diplomático del mundo tiene otro matiz que aquel que no tiene experiencia diplomática, no tuvo todo este background de relaciones mundiales. Entonces vamos a ver cómo puede operar Roberto Velasco esta estrategia diplomática para mitigar los efectos de la evaluación del comité. Claro, también dijo que se va a reunir con otros embajadores de diferentes países para generar estrategias, lo cual en este caso es un acompañamiento, pero es, ¿cómo lo ves tú? Cerrar filas, estar en el mismo canal de comunicación, porque también fue algo que dio a conocer. Y aquí, mira, no sé, y esto te lo pregunto directamente, tal vez no tendríamos que fijarnos en la juventud de Roberto Velasco, en la experiencia sí, pero sobre todo por el gigantesco compromiso que tiene nuestro país en diferentes temas, ya no solamente en el tema de los desaparecidos, que puso en el ojo público ahora de una manera pues más ácida la Organización de las Naciones Unidas, sino en los temas de Tratado de Libre Comercio, de seguridad, de migración, que son a los que se va a enfrentar Roberto Velasco. Este es pues el punto en el que se ha puesto más atención por su falta, sobre todo, pues no de conocimiento, porque el conocimiento seguramente lo tiene por la ratificación y además la recomendación que hizo el doctor Juan Ramón de la Fuente, sino por la experiencia en estos términos. O sea, sí ha acompañado a las delegaciones mexicanas para las relaciones bilaterales con Estados Unidos, pero no ha participado del todo, ha acompañado prácticamente como oyente, pero no como participante. Esto puede influir un poco en su carrera, en su joven carrera y sobre todo las expectativas gigantescas que se tienen con nuestro país, no solamente con el resto de los países, sino concretamente y más ahora con lo que representa nuestra relación con Estados Unidos, Leti. Por supuesto que sí. A ver, insisto, la juventud no es ningún problema. Si nosotros Ujú, pensamos que José Vasconcelos era ya un sabio cuando claro, tenía 18 años, eso nos demuestra que la juventud no tiene nada que ver de acuerdo. con tu capacidad de hacer las cosas, con tu sabiduría, digamos. El tema aquí es que en el mundo de la diplomacia cuentan y pesan mucho las relaciones internacionales. Ujú, Cuentan y pesan mucho los contactos que tienes con algunas naciones, sobre todo con los Estados Unidos, donde tenemos a un presidente de los Estados Unidos que es muy atípico, ¿me explico? Es poco diplomático y es muy dado de arrinconar para poder lograr lo que él quiere. Eso es un reto para cualquier diplomático de cualquier nivel de experiencia que tenga, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con Roberto Velasco? Bueno, él tiene básicamente su experiencia de relación internacionales con los Estados Unidos. ujú, Como tú lo has dicho, mucho de acompañamiento, pero es con Estados Unidos. Pero el mundo y la relación de México no se circunscribe a Estados Unidos. así ¿Es es. nuestra relación más importante? Sí,
pero también nos relacionamos con China, con Japón, con Francia, con Alemania, con Inglaterra, bueno, con Gran Bretaña, Ujú. con Rusia, con Italia, o sea, con Guatemala, con El Salvador, con Brasil, con Argentina. Entonces, tenemos una relación con todo el mundo. Entonces, ahí hay insisto, un punto débil, digamos, o una, como dicen ahora, estas áreas de oportunidad. ¿Ok? Ahora, por supuesto que en la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá es un enorme reto, porque ya sabemos hoy por hoy que el presidente de los Estados Unidos quiere acabar con ese tratado. Sí. Entonces, ¿cómo logras que convencer a esa persona que ya desde ahora te está diciendo, oye, yo ya no quiero seguir contigo? ¿Cómo logras que no se divorcie de ti? Entonces Definitivamente. eso va a implicar muchas cosas. Mira, él de ayer decía, yo quiero hablar con muchos ex embajadores mexicanos ya retirados Ujú. para que podamos construir, recuperar o enriquecer lo que estamos haciendo, ¿ok? Eso me parece muy bien. Un consejo de o de diplomáticos retirados, pues me parece perfecto. Pero también me parece que en este país tenemos que superar, Max, nuestra idea de que gobierna Morena, todo es Morena, gobierna PAN, todo es PAN, gobierna PRI, todo es PRI. No, en este país existen muchas personas que independientemente del gobierno con el que trabajaron, son entes sumamente valiosos. Si yo, Max, no me lo preguntas, pero yo te lo comento, si yo fuera la canciller en este momento, yo le pediría a personas como Guajardo, Ujú. el ex secretario de Economía, que viniera y que nos ayudara al diálogo con el Tratado de Libre Comercio. Al mismo Porque si José hay Antonio, alguien que conoce claro, al mismo José Antonio a Meade. todo ese equipo Ujú. de Trump, es él y su equipo. Yo les diría, por una razón de Estado, no me importa que sea priista, no me importa. Sí, Ese es el señor que puede dialogar con los vecinos del norte. definitivamente. Y no solamente con Estados Unidos, si bien lo dices, Leti, para cerrar este tema. Sabemos que hay una relación, si no fragmentada, desgastada con algunos países de Claro. Sudamérica, Centro y Sudamérica. Bueno, Ecuador, Perú, Argentina, ni se diga. Ahora, nada más el acercamiento se va a dar con Brasil, porque en esta Y fragmentación que ha Colombia. estado... Y Colombia, México se está exactamente. metiendo al proceso electoral de Colombia. Además, Ojo. cosa que no se ha visto bien. En esta fragmentación o en este desgaste que ha habido de relaciones exteriores con Centro y Sudamérica, pues tampoco ha hablado de esos planes para recuperar esta relación que durante décadas fue sumamente próspera y ahí pues sí hay una diferencia de filosofía, hay una diferencia de ideologías y eso es lo que ha mermado a lo largo de por lo menos estos últimos 7 años la relación con estos países que hemos mencionado. Pero bueno, es muy pronto todavía para hablar del trabajo de Roberto Velasco. Vamos a ver cómo se van llevando las cosas y esperemos que sí, esta decisión que se tomó en el Senado, en esta ratificación, sea la correcta por el bien de todos los mexicanos, porque Leti, tú Claro. y yo lo sabemos todos. Queremos que a México le vaya bien y que la representación de nuestro país en esta o en cualquier persona sea no solamente digna, sino contundente y además eficiente. Pero bueno, vamos a ver, apenas es el segundo día en donde está ratificado en el puesto, vamos a ver qué es lo que sucede antes del primer semestre del 2026 con el Tratado de Libre Comercio, que es el punto también más importante, y también con la relación en los demás temas con Estados Unidos y con el resto de los países, como bien lo mencionas. Leti Robles, muchísimas gracias por esta comunicación, por este análisis. Te mando un abrazo y seguiremos el pendiente de lo que se vaya conociendo sobre Roberto Velasco en este nuevo puesto, en esta Cancillería, en esta representación de la Cancillería mexicana. Te mando un abrazo y buenos días.